Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Ahí nada más le paro, hermanos míos. Me llama la atención como toda la palabra de Dios, cómo nos quiere instruir el Señor, paso a paso, con el pasado y con el presente. Y muchas veces el presente no lo entendemos, sino hasta que vemos el pasado que quedó atrás. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita podemos decir que, pues no lo sé, vamos haciendo acciones o dejamos de hacerlas. Después de algunos años viene al pensamiento y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo hice? Si eso era bueno, ¿cierto? Y así es nuestra forma de caminar, que parece que somos sabios, pero en el momento esa sabiduría no se hace presente para tomar las decisiones adecuadas, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque el correr en este mundo, el caminar en este mundo, ¿sí?, requiere de que corramos realmente. ¿Por qué? Porque este mundo va a una velocidad vamos a decir, de 100, pues no, hasta no sé cuántos kilómetros por minuto, ¿verdad? Y si no, pues no, como que nos quedamos atrás. ¿Por qué? Porque este mundo se mueve a través de la tecnología. ¿Sí? Y a través de la tecnología vemos muchos que nos hemos quedado atrás. Y es ahí que debemos de juzgar y debemos de pensar y de meditar. ¿Realmente nos hemos quedado atrás? ¿Sí? ¿Realmente nos hemos quedado atrás de la tecnología y el mundo va adelante? ¿Sí? Puede ser porque el pueblo de Dios debe de caminar por un camino muy estrecho, que me da a entender, y creo que a ustedes también, que pues es lento. Ahí no se corre, sino se camina en paz. ¿Sí? Con el Señor no se corre. Con el Señor todo está para caminar en paz. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, así lo dice. Con el Señor no hay prisas, no hay carreras, nada. Y el pueblo de Dios debe seguir las pisadas. Si decimos que Él es el que va abriendo el camino en ese camino angosto, debemos de seguir su ejemplo de Él. Y me llama la atención porque más atrás de lo que leímos, habla donde Dios le había pedido a Abraham que le diera a su hijo. Y si leemos más atrás todavía, seguramente Abraham no se lo declaraba a Dios. Pero cuando Dios lo llamó, y al ver seguramente las dudas que hay en nosotros, porque siempre nosotros pedimos algo a cambio, ¿cierto? Que si vamos a trabajar, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? Lo primero que decimos, ¿y qué tiempo voy a trabajar? O sea, siempre estamos pidiendo, y seguramente Abraham no lo hizo con palabras, ¿sí? Pero en el pensamiento, en su corazón, y lo que yo me imagino, como todos nosotros, eso soy yo, que tampoco Abraham sabía que el Señor conoce todo lo que hay en nosotros. Y como muchos, conociendo la palabra, no entendemos, no conocemos, y aunque nos digan, Él sabe todo, Él ve todo y Él puede todo, y está en todas partes. Aún no lo entendemos, lo decimos con palabras ficticias, que salen nada más por salir, pero en realidad no las entendemos. Se le había dicho a Abraham, ¿sí?, que iba a ir a una tierra y que ahí iba a ser engrandecido. Y aún así se le dio una promesa, precisamente, como les dije, muchas veces no lo hacemos, no lo exteriorizamos con palabras,
pero nuestros pensamientos, nuestros deseos que está viendo el Señor, están ahí, ¿sí? Y Él los está viendo. Y ese es algo que debemos de cambiar, porque debemos realmente, si sabemos que Él vive en nosotros, debemos de decírselo. De decírselo. Ah, está bien, hermana, muchas gracias. De decírselo realmente, ¿sí? Pero muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Y el Señor lo tiene que declarar por nosotros. Aquí estamos viendo que le había pedido Dios a Abraham que llevara a su hijo y que se lo ofreciera en holocausto. ¿Sí? Y a simple vista vemos que pues Abraham está cumpliendo, pero no sabemos por dónde tuvo que pasar Abraham. El proceso que tuvo que pasar para llegar precisamente a seguir las pisadas del Señor. Porque les dije, parece que nos hemos quedado atrás de este mundo. Porque este mundo está yendo a una velocidad tremenda. ¿Sí? Y parece que el pueblo cristiano, a lo mejor no todo el pueblo, pero yo me refiero al pueblo cristiano, al pueblo que sigue a Dios. Parece que nos hemos quedado rezagados, ¿sí? Pero con el camino de Dios vuelvo a expresar lo que yo entiendo, que no corremos, porque vamos siguiendo las pisadas de Él. Él es el que va abriendo el camino y ahí vamos. Él nos sigue adelante y seguimos adelante, ¿sí? Y es lo que yo puedo ver, ¿sí? En este siervo de Dios. ¿Saben por qué? Porque primeramente, miren, ahí si retrocedemos un poquito, en el capítulo 21, en su versículo 9, 12, estamos viendo que se le había prometido un hijo a Abraham. Y pues en su momento también, como todos nosotros que queremos las cosas, cuando alguien nos promete algo, nos las queremos así. Y si no nos las da, nosotros buscamos de adquirirlas a nuestra manera. Y aquí hubo una manera de cómo adquirió Abraham el hijo que Dios le había prometido, ¿cierto? Hablamos de Ismael, que ese hijo que tuvo con su sierva, Agar. Y este hijo se convirtieron en un problema. Parece que antes de que viniera el hijo, sí, no había problemas entre Sara y la sierva Agar. Parece que todo iba bien, pero cuando vino el hijo, que pues quisimos hacer a nuestra manera, lo que Dios nos prometió, ahí es donde viene el problema, porque empezaron los problemas. De manera que Sara dijo, no quiero a mi sierva aquí ni a su hijo, échalos. Y ahí viene otro problema para el padre Abraham, para el padre de familia, que tenía una promesa, ¿sí? Empezaron sus problemas, que ya los había tenido. Pero todo es un proceso que debemos de entender. Espero que no se me duerma, porque quiero que vayamos entendiendo, porque trato yo de entender la palabra también que Dios me puso delante de mis ojos, y que yo fuera entendiendo poco a poquito. Y resulta que a Abraham le pareció mal el que a Sara le hubiera dicho, échalo. Pero, y luego vemos la intervención de Dios mismo, diciéndole a Abraham, no te preocupes, ¿sí? Escucha la voz de tu mujer. Gloria a Dios, ¿Sí? aleluya. ¿Por qué? Porque cuando le prometió un hijo a Abraham, ¿sí? ¿Sí? Le prometió a él, a Abraham, que de su lomo saldría un hijo. Y de Sara, no le dijo, va a ser con tu sierva. Estoy dando un poquito de lo que nos instruye la palabra, para entender estas palabras de Abraham tan tremendas, que cuando su mismo hijo le está preguntando, padre, aquí tenemos la leña, tenemos el fuego y el cuchillo, pero ¿dónde está ese cordero para el holocausto? ¿Sí? Y a Abraham se le dijo, ve y sacrifícame a Isaac, tu hijo, tu único, en tal monte. Para que entendamos esto,
¿sí? Entonces Dios le dijo, cuando estaba el problema, le dijo, no te parezca mal, porque ¿sí? La bendición es a través de tu hijo Isaac que vas a tener con Sara. Aleluya. ¿Sí? Cuando estaba ese problema. Entonces, puedes echar al hijo, pero también a él lo voy a bendecir. Pero realmente la promesa que yo te he hecho se va a cumplir a través del hijo que va a salir de tus lomos y de tu esposa Sara. A ver si puedo entender yo esta palabra. Ahora, ese hijo que había sido prometido, ¿sí? Era el hijo de la promesa para que todas las familias del mundo fueran bendecidas en Abraham. ¿Por qué? Porque a través de sus hijos, si leemos más adelante, Dios le confirma esa palabra, porque yo sé que tú vas a mandar a tus hijos que pongan por obra mi palabra. ¿Sí? Estamos viendo cómo le pidió a su hijo para llevarlo. ¿Sí? Y cumplió Abraham con la ordenanza del Señor. Pero la respuesta, me imagino que en paz. Tanto es así que Isaac yo creo que no tuvo miedo, porque dijo, Dios se proveerá. ¿Sí? Pero llegado el momento, nos habla ahí en el 21, 9:12, ¿sí? Donde llegan al lugar donde van a sacrificarlo, y de ahí continúa al 22, nos vamos 22, 14, 17 y 19, vemos el proceso que hizo Abraham al llegar al lugar. Tomó a su hijo, lo puso en el altar que armó, le puso la leña y le iba a prender fuego, y alzó su cuchillo. Primero su cuchillo dice la palabra para degollar al hijo. Pero cuando lo hizo, hermanos míos, es cuando dice que Dios le habló desde el cielo nuevamente a Abraham. Espera, Abraham, no toques al muchacho. Dice, porque ya veo que tú temes a Dios. ¿Sí? Tú temes a Dios. No lo toques. Y cuando eso sucedió, Abraham pudo ver a un lado a un carnero, dice que estaba asido por sus cuernos ahí en un preñado. Él, déjeme decirle, el cordero que demandaba el Señor. ¿Para qué? Para introducir al que venía a quitar el pecado del mundo. A Dios, quiero que lo entendamos, aborrece el sacrificio de los seres humanos pasados por fuego. Y sin embargo se lo estaba pidiendo. Pero era, ¿por qué, hermanos míos? Porque Él tiene que probarnos. A través de su enseñanza, de la instrucción que Él nos da, Abraham pasó por un gran proceso. No estamos hablando al principio, cuando llegó él a la tierra de Canaán, sino después de haber pasado por muchas situaciones con Faraón, aquella hambre y todo. Tuvo que caminar de lado a lado, ¿sí? Tuvo que echar al hijo, al primogénito, podríamos decir, a Ismael, ¿sí? Pero en todo ese proceso él pudo ver la mano de Dios. Yo no sé si nosotros hemos podido ver la mano de Dios en todo nuestro proceso. Y eso es lo que nos debe de ir fortaleciendo cada día. Nos debe de ir enseñando que el camino que vamos siguiendo, vuelvo a decirles, les dije, parece que nos hemos rezagado, que nos hemos quedado porque ellos van más veloces que nosotros, ¿sí? Pero también les dije, con el Señor no es correr. Con el Señor es seguir los pasos solamente de Él. Y Él es el que nos va guiando por dónde es el buen camino, ¿cierto? Y nos dice, ahí en el 22, del 9 al 17, cómo Dios le habló nuevamente a cuando estaba a punto de degollar al hijo, ¿sí? Y por cuanto
no me has negado a tu único. Verdaderamente, dice, serás bendito y bendición para todas las naciones. Y para que el que me maldijera, yo lo maldeciré. Y para que el que te bendiga, yo te bendeciré. Amén. Pueden leer el versículo. Capítulo 22, 9, 14 al 17. Y van a ver la historia de lo que estamos hablando ahorita. ¿Sí? Y van a entender el por qué Abraham le habló con tanta confianza a su hijo cuando preguntó, ¿dónde está el holocausto? Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros preguntamos, bueno, Él nos ha prometido, ¿sí? Nos ha prometido que nos va a sacar del hoyo, que Él va a pagar todas nuestras deudas que hemos hecho por causa del pecado. ¿Sí? Santo. Y no vemos que el Señor ya lo pagó. Aleluya. ¿Sí? No vemos que ya lo pagó todavía. Todavía sabemos que llegó a la cruz del Calvario, pero no entendemos todavía ese sacrificio. ¿Sí? Simplemente, oh sí, Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Pero entonces, dime qué estás haciendo corriendo con el mundo. ¿Sí? Estás compitiendo con ellos. No estás compitiendo con nosotros, discúlpame. ¿Sí? Porque nosotros no estamos en ninguna competencia. El pueblo de Dios no compite con nadie. El pueblo de Dios solo sigue las pisadas de su Señor. ¿Sí? Él es el buen pastor. Y el buen pastor conoce a sus ovejas. Y sus ovejas conocen al pastor. Y le siguen. Entonces yo me pregunto a ti, que te dice el pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? En esa velocidad que llevas de 1000 kilómetros por hora a la mejor. Y que has tenido muchos accidentes. ¿Por qué causa los has tenido? Precisamente por eso. En cambio, el pueblo de Dios hemos tenido nuestros accidentes, es verdad. Pero ¿saben por qué? Imagínate tú. Imagínate que tú como pueblo de Dios, con tu corazón dispuesto, que le vas a fallar, pero el Señor conoce lo que hay en ti. Y aún así te acontecen situaciones muy duras. ¿Sí? El por qué te vienen y por qué nos vienen pensamientos, el por qué a mí que estoy siguiendo sus pisadas. ¿Sí? Debemos de entenderlo. Y hemos leído la historia de sus siervos a través de la misma palabra. Hemos leído lo que les ha acontecido. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque tenemos que ser refinados. Más que el oro y que la plata todavía. Bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a donde vamos, hermanos míos, no entrará nada que haga pecado, hermano. Dice, ni carne ni sangre entrarán ahí en el reino de Dios. ¿Y saben solamente quiénes? Los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Porque Él es el que vino a pagar por nuestras deudas cuando estábamos en ese hoyo. ¿Sí? Cuando nos endeudamos, pero no había manera de cómo pagar. ¿Recuerda la palabra que dice? Jesús lo dijo. ¿De qué te vale que tengas las riquezas del mundo, pero pierdes tu alma? ¿Qué es lo que vas a dar en rescate de tu alma? ¿Oro? ¿Plata? ¿O qué es lo que vas a dar si todo esto es del Señor? Y además, pueblo de Israel, se le está diciendo, pueblo de Israel, ¿qué es lo que requiere de ti tu Dios? ¿Qué es lo que pide de ti? Solamente que le ames. Que le ames. Y si le amamos, entonces, hermanos, vamos a tratar de seguir sus pisadas. ¿Sí? Aleluya, gloria a Dios. Como dice el hermano, sin preguntar el por qué. ¿Sí? Con el Señor no se cuestiona. Si Él dice, ve para allá, tenemos que ir. ¿Sí?
Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él nos lleva por ahí, ¿sí? Es que, hermanos míos, yo no sé cuántas cosas tenemos todavía en nuestras almas. Él nos dice que si nuestra alma estuviera roja como carmesí, si nos ponemos a cuenta con Él, sí, vamos a venir a ser como blanca lana. Y me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el que el Señor provea? Pues precisamente es eso. Si tú amas a tu Dios, vas a tratar de agradarle. Vas a tratar de hacer lo que Él nos está mandando a través de su palabra preciosa. Es eso nada más. ¿Sí? Seguirle. Él nos dice y nos ha dicho siempre, con palabras de unos siervos y palabras de otros siervos, y sus mismos evangelios lo dicen con palabras diferentes, pero que todos nos llevan al mismo punto central. ¿Cierto? ¿Sí? Que no hay otro camino. El camino es Jesucristo. Él es la vida, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué agarramos caminos diferentes? ¿Por qué dentro del mismo ministerio nos estamos viendo como si estuviéramos compitiendo con el hermano? Cuando deberíamos de estar viviendo en armonía, tratando de vivir en armonía. Amén, aleluya. Y eso es un poco duro. Un poco duro porque el ego, la vanidad. Santo. Aleluya. Muchas veces competimos por cosas tan sencillas, que porque el hermano se ha hablado mucho, el hermano viene bien trajeado, trae zapatos relumbrantes, unos anillos tremendos, ¿sí? Y saben una cosa, parece coincidencia, pero no son coincidencias. He escuchado en mi caminar y hasta en mi propio trabajo cómo se blasfema, ¿sí?, el nombre por causa de nuestras mismas acciones. De que hablan, dicen, yo no voy a ir a engordar la cartera de ese pastor. Dice, ¿lo quieres ver? Tiene tal mansión, tiene coches, anillos y todo eso. Por eso yo no voy a la iglesia. Yo ando bien como yo quiero andar. Y yo me pregunto, ¿tú crees que estás mejor que ellos? Sí, tú estás peor. Porque están poniendo precisamente la mirada en ellos. ¿Sí? Y estás compitiendo con ellos. ¿Por qué mejor no pones la mirada en aquel que vino a la cruz del Calvario? Aleluya. Gloria a A nuestro morir Señor. por nuestros pecados. Bendito Dios. Aleluya. Y verás que lo que nosotros creemos que damos de más es nada ante los ojos de Dios. Porque Él nos ha dado todos, hermanos míos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No han leído, no han sabido, como dice la palabra de Dios, que hemos sido comprados a precio de sangre? ¿Sí? A precio de sangre verdaderamente. Y si no, miren, ahora vayamos un poquito al Nuevo Testamento, a Juan 10:14, ¿sí? Donde les parecía una locura. Decía, yo soy el buen pastor. Precisamente. Juan 14. Yo soy el buen pastor y el pastor su vida da por sus ovejas. ¿Sí? Y dirá, ¿qué relación tiene con esto? Precisamente, que ese pastor que está hablando, que te está mandando el mensaje hoy, ¿sí?, es ese que evitó que el hijo de la promesa fuera sacrificado. Aleluya. Bendito Dios. ¿Sí? Porque Él fue a tomar el lugar de ese pecador. Aleluya. Él lo tomó. Gloria Y si a lees nuestro Señor.
Isaías dice que Él llevó todas nuestras maldades. Y aquí nos dice Juan 10, 14, 18. ¿Sí? Ahí nos dice, yo soy el buen pastor y pongo mi vida por las ovejas, dice. Ese es. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. Y vean bien, hermanos míos, meditemos esta palabra, meditémosla. Dice, me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y vean bien lo que dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Sí. ¿Podemos entender esa palabra? Isaías dice que como cordero va al matadero, su boca no la abrió. ¿Sí? Lo tuvimos por despreciado por todo eso. Y ahí habla todo lo que el Señor pasó, todo por nuestras maldades. Y dice que el Padre en Él echó todo sobre Él. ¿Sí? Y por su llagas fuimos curados. ¿Sí? Y estamos leyendo ahí en Juan 10, Juan 10, 14, 18, donde dice, yo soy el buen pastor. ¿Sí? Se está identificando primeramente como el buen pastor. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Dice, y mi vida la pongo por mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas, hermanos míos? Somos nosotros. Somos nosotros. Empezando en ese plan hermoso. Por eso, ahora podremos entender que tenemos que pasar un proceso para poder entender, ¿sí?, Aleluya, gloria a Dios. la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Abraham no la conocía, no la entendió, pero lo que él tuvo es que dijo, voy. Seguramente con temor fue a caminar en una tierra desconocida. Y empezaron sus problemas aparentemente. Pero no era una cosa más que el Señor lo iba refinando cada día más y más. Quitándole todas esas cargas, esa carga pesada que llevaba. Así es lo que pasa con nosotros. Enfermedades en nuestras vidas es necesario que acontezcan. Problemas en la familia, en mi familia es necesario que acontezcan. Para que yo pueda ver la armonía que puede haber con el Señor. Porque si es de mi parte, ahí es donde está el conflicto completamente, cuando me creo sabio. ¿Sí? Cuando yo soy sabio es cuando mi familia está destruida. Ah, sí, pero es que yo soy el más ricachón. ¿Sí? Tengo tantas riquezas. Pero tu familia, ¿qué? Unos por aquí, otros por allá y cada quien por su lado. ¿Y dónde están los hijos que te dio el Señor? ¿Dónde está esa familia que dijiste que formaste? En cambio, hermanos míos, con el Señor, ¿sí?, esa familia parece que no nos alcanza, pero todos unidos compartiendo la misma comida, riéndonos con la paz de Dios, con el amor de Dios. ¿Sí? Yo se lo puedo decir. Yo sé que muchos de ustedes lo pueden decir también. Lo pueden decir. Y todo aquel que tiene la mirada firme, pensando en que el Señor es el que va a proveer todo, no encuentra la salida, Él te va a abrir la puerta. ¿Sí? Te estás ahogando, Él te va a levantar. Te estás quemando en el fuego, Él te va a sacar del fuego. ¿Sí? No tienes nada para comer, tenlo por seguro que Él te va a dar. ¿Sí? Lee la palabra, leamos la palabra, instruyámonos en la palabra. La palabra nos está hablando de la grandeza de Dios. Ve a sus siervos, cómo pasaron. Pero sin embargo, ¿por qué creen ustedes y yo mismo que quedaron inscritos en este libro precioso? Aleluya, gloria. Ahí mismo lo dice, para testimonio a nosotros. ¿Sí? ¿Saben? Dice, ahí en Hebreos dice que ellos buscaban una patria.
salieron de un lugar y pudieron haber salido de regreso nuevamente del lugar de donde los sacó el Señor. Pero me dice la palabra que ellos buscaban una patria no construida por el hombre, sino una patria celestial, hermanos míos. Jesucristo nos dijo que no somos de este mundo. Creámoslo, por favor. No somos de este mundo, somos peregrinos. Gloria a nuestro Señor. Aleluya. ¿Y saben por qué somos peregrinos? ¿Sí? Él pudo, cuando se fue, dijo, de una vez vénganse conmigo y pues, pero él dijo, no, yo no ruego que los quites del mundo, yo te ruego que los guardes del mundo, porque por ellos van a venir muchos a mí. Aleluya. Sí, ¿por qué? Gloria a Porque Dios. Él nos está instruyendo con ese propósito. Amén. No es para que nos vengamos a vestir y a competir el uno con el otro. ¿Quién es el que predica mejor? ¿Quién es el que construye monumentos grandes? No, mejor construye una casa donde el Señor venga a habitar. Aleluya. Ahí verdaderamente, Amén. dentro Gloria de a Dios. ti. Amén. ¿O acaso Gloria a Dios. no, Aleluya. no decía y sigue diciendo Pablo a través de la palabra de Dios? Porque ¿saben una cosa? Dios no es Dios de muertos. ¿Sí? Lo dice su palabra. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Por lo tanto, esos siervos están en la presencia de Dios y viven en la presencia de Dios. ¿Sí? Ellos lo dijeron. ¿Por qué entonces con tantos testimonios, hermanos míos? ¿Sí? Y ellos no volvieron atrás. No volvieron atrás. Se mantuvieron, aunque sucediera lo que sucediera, se mantuvieron firmes en el camino. Fueron presos, fueron perseguidos, fueron apedreados, es cierto, fueron muertos. ¿Sí? Pero el Señor dice, no temas a los que matan el cuerpo, porque nada más, no pueden más. Teme a aquel que puede destruir tu alma. Yo no sé si lo entendamos, Gloria a y Dios, quiero que lo aleluya. entendamos hoy. Bendito Dios. Temamos Santo al Señor. que puede destruir en nuestra alma, hermanos míos. Amén. Gloria a Dios. Sí. No diga pobrecitos, no, gloria a Dios por aquellos siervos que llegaron hasta lo último para darnos ese ejemplo. ¿Sí? Que nos da miedo, pues esforcémonos en ellos, porque no estamos pasando lo que ellos han pasado y lo que pasaron. Y sigue Bendito diciendo. Dios, aleluya. ¿Y saben por qué? Dice, porque de tal manera como Dios al mundo. ¿Sí? De tal manera amó al mundo. ¿Qué? Puso ese carnero allí para que aquel hijo de Abraham, de la promesa, no fuera sacrificado. Porque no hay hombre que pueda, ¿sí?, morir por otro hombre. ¿Sí? ¿No? Tenía que ser a través del Cordero que quita el pecado del mundo. Pregúntele a Juan, porque la palabra dice que Él está vivo. ¿Sí? Dios de vivos, no de muertos. ¿Quién eres pues tú? Dijo, yo soy aquel que solo prepara el camino para el Señor. Por lo tanto, ¿qué dice la palabra? ¿Qué entiendes? No ponga la mirada en el hombre. Pon tu mirada en Dios. ¿Sí? Escucha solamente la voz del siervo que te dice, he allí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo declaró. ¿Sí? Cuando lo vio, ¿se acuerdan que les dije que yo no era digno de atar sus zapatos, la correa de sus zapatos? Pues ahí está, mírenlo. Este es el que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué vas en pos de lo que no? De lo que solo te está llevando con esa velocidad de 1000 kilómetros por hora hacia el abismo. Espera, espera, y Él lo hará. Espera, porque Él está viendo tu corazón, no está viendo tu apariencia. Él quiere que le entregues tu corazón, no que le entregues tu apariencia. Cuando le entreguemos el corazón, hermanos míos, es cuando entonces va a venir el verdadero cambio. Entonces,
ese cambio, que no, ese templo, como dice la palabra, que no es construido por manos de hombres, sino un templo construido por Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es el que va a habitar ahí, en tu corazón. Sí, porque tú no lo puedes cambiar, pero sí tú puedes decirle: mira, Señor, mírame en qué condiciones estoy. Soy el peor de todos, pero Él te va a venir en sus manos vas a ser una piedra preciosa, porque Él te va a limpiar. ¿Sí? Te va a doler, vas a pasar por el fuego. Tenemos que hacerlo. Pero, ¿saben una cosa? Nos dice que, ¿qué vale? ¿Cuántos años podrías vivir en este mundo? Lleno de riquezas, siendo dueño de varios departamentos de los más lujosos, con los coches últimos modelos, viajes sin número. ¿Cuántos años? Son nada comparados a los años que puedes vivir en la presencia de Dios. O años sin fin donde el gusano dice no muere, ni la llama se apaga. En aquel lugar de perdición para todos aquellos que fueron rebeldes. Decides tú. ¿Sí? Decides tú si estás pensando que no necesitas que Él te provea, sino que tú puedes hacerlo todo. Decídelo tú mismo. La palabra dice, Moisés le dijo al pueblo: he aquí yo pongo ante ustedes, he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pero yo les aconsejo que escojan la vida. ¿Cierto? Aleluya, Bien, gloria a Dios. seguimos. Bendito. Y dice, miren, algo más. Vamos a Romanos 3. Vamos a Romanos 3. A ver qué nos dice Romanos 3. A ver, no te me escondas, aquí estás, por aquí estás ya. Ajá, aquí estás. Romanos 3, su versículo 24-25. 3, 24-25. Dice así. Dice, vean bien, porque tú estás pensando que estás haciendo obras grandiosas para el Señor. ¿Sí? Pues espero que lo vayas meditando un poquito. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en proposición por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. ¿Sí? Y luego dice, habiendo de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué nos está hablando, hermanos míos? Que construyéndole grandes templos es como vamos a alcanzar la salvación. Cuando aquí nos dice que hemos sido justificados por gracia, por su amor y por fe. ¿En quién? En aquel que dijo: yo soy el buen pastor y mi vida pongo por mis ovejas. En aquel que dijo a Abraham: con toda seguridad el Señor se va a proveer cordero para el holocausto. Y déjenme decir que el Señor se proveyó de cordero para el holocausto que nosotros le íbamos a ofrecer. ¿Por qué? Ni íbamos a hacer nada realmente. ¿Qué le íbamos a ofrecer al Señor? Si Él dice: Aleluya. ¿quién te ha pedido todos tus holocaustos de corderos engordados, de becerros? Bien.
¿Alimentados quién? ¿Sí? Si lo que yo quiero solamente es que me ames con todo tu corazón. Y si tú me amas de todo tu corazón, vas a amar la obra de mis manos. ¿Y cuál es la obra de sus santas manos del Señor? Usted y yo mismo. Y sin embargo, parece que somos enemigos, los seres humanos. Porque tú eres de Venezuela, tú eres de México, tú eres de Colombia, tú eres de Puerto Rico, tú eres de Rusia, tú eres africano. ¿Sí? Cuando el Señor nos dice que nos hizo con un solo espíritu y una sola sangre, un solo Señor, una sola fe. Y aquí nos dice, por fe en Jesucristo, aquel que llegó a la cruz del Calvario. Y seguimos por la palabra, hermanos míos, por la palabra. Aquí nos dice que fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Él. Por la gracia de Él, hermanos míos. ¿Sí? No fue por tus obras, no, fue por la gracia de Él. Quizás enviado muchas hojas. Mire, ¿qué dice ahí mismo en Juan 15, 1, 2? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, pero no lo permitas quitará. que el desánimo apague la fe que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El Señor nunca llega tarde. ¿Qué quiere decir? Vayámonos, digamos, por ejemplo, le viene a la mente cuando el Señor repartió sus bienes y salió de viaje, que a uno le dio un don, al otro le dio 2 y al otro le dio 5 dones. A lo mejor no te ha dado 5 dones, ni te ha dado 2, pero sí te ha dado 2. Sí. Y el Señor te va a juzgar por ese don que te dio. ¿Cuál es tu don? ¿Sí? ¿Has leído la palabra? ¿Sabes predicar? ¿Sabes evangelizar? ¿Sabes interceder? Sigue creciendo. ¿Sabes diezmar con alegría de corazón? ¿Sabes dar tu ofrenda con alegría de corazón? ¿Sabes vivir en armonía con el pueblo de Dios? Qué bueno. Sí. Porque el Señor sabe que tienes capacidad. Te dio un don. Para que no digas, no, es que yo conocía. Bueno, si conoces que el Señor va a, ¿cómo se dice? A cosechar. La voy a poner con esa palabra más entendible posiblemente para nosotros. A cosechar donde Él nunca sembró. Entonces, ¿por qué no sembraste? Con ese don que Él te dio, siembra. Un poquito, a lo mejor un poquito, pero Él va a ver que hiciste el esfuerzo. No, pero es que yo tuve miedo, y qué tal si lo hacía mal. Pues inténtalo simplemente. Si lo estás haciendo, pero estás luchando por poner por obra lo que te dio el Señor, Él es el que va a hacer. Él es. Y nos lo recuerda. Oigan, nos lo recuerda a cada momento, desde los siervos más grandes hasta los siervos más pequeños, que tienes en tu mano, Aarón. ¿Sí? Que tienes en tu mano, porque el pueblo llora y no saben a dónde ir. Usa esa vara contra ese mar. Hagamos como hizo Eliseo. Aleluya, gloria a Dios. Que cuando el Señor se llevó a Elías, se quedó, se vio, porque había puesto la mirada en Elías solamente. Pero también sabía de Dios, sabía que Él estaba obrando, pero en ese momento solo en Elías y se sintió solo. ¿Y qué hizo con el manto de Elías? ¿Sí? Pues haz tú también lo mismo. Que hizo, golpeó el río y dijo, ¿dónde está el Dios de mí? Amo Elías, ¿sí? Y cuando usó ese manto de Elías, hermano, nos dice que ese río se abrió.
Y él pasó. Sí. Y el pueblo que está expectante, mirándote a ver qué vas a hacer. Cuando las cosas están yendo mal, van a ver que tu Dios está contigo y Él es el que se encarga a enderezar todos los cosas. Gloria a nuestro ¿O acaso Señor, no estaban aleluya. allá mirando los hijos de los profetas a Eliseo a ver qué hacía? ¿Sí? Ellos pudieron ver ese prodigio. ¿Dónde está el Dios de Elías? Aleluya, gloria a Dios. Así digamos de nosotros. O dígale como, ¿se acuerdan? Si realmente eres tú, que este vellocino no se moje. Solamente esto. Y después se la volteó. Que se moje el vellocino, pero lo demás no. Y así. Si tú Gloria le a pides al Señor. Señor, Él te va a responder. Amén, gloria a Él Dios. te va a hacer saber que Él está contigo. ¿O no te has dado cuenta muchas veces que hay situaciones tan duras que no te das cuenta, que ya dices, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Y como que se te va la noción y cuando te das cuenta, ya lo hiciste. Que tú mismo te preguntas, bueno, no supe ni cómo lo hice, pero lo hice. Aleluya, gloria a Porque Él Dios. es el que obra. Amén. No eres tú, es Él. Amén, gloria a Dios. Tengamos aleluya. esa confianza. ¿Sí? Bendito nuestro Señor. Nadie es perfecto, hermanos míos. Quiero decírselo, nadie es perfecto. Así es. Y si no, mire, sabemos todos. Con eso termino. El mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, ¿verdad? Y el Señor les fue marcando al ángel de tal iglesia y de tal iglesia. Y aquí en Apocalipsis 3:1 le dice a uno de ellos, al ángel de la iglesia, dice, conozco tus obras, sí, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, yo no sé en qué lugar estamos nosotros realmente. Pero Él dice que Él conoce nuestras obras, pero escuche lo más hermoso que sigue adelante. Vela pues, porque tú no sabes a qué hora vendré, como ladrón en la noche, y vendré a ti. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Bendito Señor, aleluya. ¿Estás lejos del Señor? ¿Te has alejado de Él? ¿Te volviste rebelde? Vuelve a Él. Él te está pidiendo que regreses. Él te está pidiendo que creas a la palabra. Él te está pidiendo que solo permitas que la palabra llegue a tu oído y que penetre a tu corazón. Bendito Señor. ¿Sí? Ve a aquellos pescadores que no sabían leer, pero después véanlos con quién estaban hablando. ¿Sí? Con los maestros de la ley que no entendían esa misma palabra. ¿Sí? Y él mismo se lo está declarando a un siervo que era muy grande, entre ellos Nicodemo. ¿Cómo? Tú siendo maestro de la ley no entiendes qué es el tener un renacimiento. ¿Sí? Y eso es lo que debemos de entender nosotros. El renacimiento solamente viene con aceptar al Señor. No hay otro camino. Aleluya. Él es el que provee, va Amén. a proveer Amén. el medio de la salvación, hermanos míos. ¿Sí? Él es el que ya pagó. Ese cordero ya fue inmolado en la cruz del Calvario. Acepta pues. Acepta ese regalo. Bendito Señor, Sí. aleluya. Porque saben una cosa, un día el Señor de la casa va a cerrar la puerta. Y aunque estés tocando te dirá, no te conozco. Retírense, hacedores de maldad. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Amén, gloria a Dios.